Bien, pues nuevamente nos encontramos aquí ante Roberto y la necesidad de que nos hicieras favor de compartirnos información y conocimiento que tienes sobre las formas de organización socioeconómica en el mundo actual que, pues, por lo que entiendo, prevalecen dos sistemas económicos, que son los que son de nuestro interés en esta entrevista, y estos sistemas son el capitalismo y el socialismo. Cuando comencé a investigar sobre esta tarea, me comentaste que los orígenes del capitalismo tienen un vínculo muy claro con el protestantismo y con la separación que se realiza en la iglesia, eh, sobre todo los ingleses. Sí, a partir de las reformas religiosas, tanto en Alemania, la luterana, y en Inglaterra, la calvinista. Ujú. Y Y en, sobre todo, según, por ejemplo, Max Weber, que tiene un texto que se llama La ética protestante y el desarrollo del capitalismo, dice que para entender qué entendemos que entender por protestantismo, aclara que no a todas las vertientes protestantes, sino específicamente la calvinista que se desarrolla en Inglaterra. de tal forma que, bueno, a mí lo primero que me provoca esta información es darme cuenta que el capitalismo es mucho más antiguo de lo que yo pensaba, que de hecho en términos sistémicos, si así lo queremos ver, el capitalismo es primero, llegó primero como Sí, sistema como de, sistema de organización ajá, socioeconómica, sí. llegó antes que el socialismo. Hasta cierto punto el socialismo es una respuesta o una Ajá. crítica a Ah, esa racionalidad. Esa racionalidad es precisamente la diferencia con otros cristianismos, por ejemplo el catolicismo. Max Weber precisa que esa forma de organización socioeconómica en los países protestantes o en la iglesia protestante de tipo calvinista es porque confían en una organización racional de los recursos, de los gastos, por ejemplo, ahorrar, producir, trabajar, tener claro cuál es tu función al interior de un sistema productivo. Entonces ellos confían que esa racionalidad, esa organización racional de lo económico les va a garantizar el éxito o la abundancia económica, cosa que no se da en el catolicismo. ajá. En el catolicismo no está pensado como una organización racional. Hay una condición un poco más, vamos a llamarle más metafísica. También es una forma de la racionalidad, pero no una racionalidad objetiva. Hay dos momentos históricos que, además de la reforma y de la separación de la iglesia protestante, me llamaron la atención en lo que me comentabas. Y uno de ellos es que el capitalismo es una respuesta también ante el feudalismo. Sí, si hacemos un poquito de recuento histórico, el feudalismo fue el sistema de organización socioeconómica de la Edad Media. Media. En la Edad Media predominó lo que era el imperio católico, la Ujú. corona, las coronas católicas o relacionadas pues con la Iglesia Católica, con el Papa. Y pues casi todos sabemos que de todos modos independientemente de dónde fueran las coronas, el Papa tenía una influencia muy fuerte sobre esos reinos. Entonces, esa etapa feudal se supone que la viene a superar otras formas de organización socioeconómica. Y la respuesta que al menos está fraguando desde la reforma religiosa es que a su vez la iglesia es una organización de seres humanos. Que la parte protestante dice, me separo de la iglesia romana, del papa romano, de la iglesia católica, y ya, por ejemplo, lo que producimos aquí ya no tendremos que dar impuestos allá. Claro, Él lo plantea en términos de lo que puede producir una iglesia, ¿no? claro. Pero a su vez las iglesias eran los sistemas de organización
que se daban en la Edad Media. De hecho, cuando viene la conquista española llega precisamente el sistema de organización socioeconómica que conoce y practica, es pues ponle que un feudalismo un poco ya renacentista, que ya está mezclado también con otras ideas comerciales, ¿no? Sin embargo, sigue siendo la base de la organización de la Iglesia Católica. Tan así es que las mismas cartas de Hernán Cortés es pedirle permiso al Papa. De hecho, el principal objetivo de estos conquistadores, aparte de Hernán Cortés, Velázquez y todos los demás, es precisamente convencer a los papas para que a su vez aconsejen a los reyes y entonces autoricen las expediciones, ¿no? Así es. Entonces, esas expediciones, más bien ya cuando llega acá Hernán Cortés, pues llega con ese sistema de organización. Casi a su vez también se están dando ya las reformas en Europa. O sea, también ya hay movimientos de reformas luteranas. Por lo tanto, ya también hay una pérdida del poder de la Iglesia Católica, por lo tanto de la corona española, que representaba al reino católico. Y ahí hay precisamente esas rupturas que ya se venían dando con Inglaterra, por ejemplo. Por ejemplo, la esposa de Eduardo era una reina aragonesa, ¿no? Que era de un pueblo español. Entonces ya esas ruptura entre Eduardo y la Casa de Aragón, o la Casa Británica y la Casa de Aragón, ya va como consecuencia, no solamente es una separación de reinos, sino inclusive una separación de la Iglesia Católica y la presencia ya muy fuerte de la Iglesia Protestante en Inglaterra. Entonces observo 3 momentos históricos o 3 acontecimientos. El feudalismo con todo lo que implicó el medievo, con su oscurantismo, con sus situaciones de ignorancia, de insalubridad, de dominio, de abuso inclusive, que soportaban las pequeñas aldeas, porque a su vez estaban protegidas por el señor feudal, y el señor feudal a su vez se fueron convirtiendo en señores que unieron sus fuerzas y sus caballeros para proteger a alguien mayor, y ese alguien mayor pues eran los reinos, y así fue como se fueron creando los imperios en Europa. En realidad esa es la historia del origen, digamos, de las monarquías europeas. Fueron algo parecido había acá, también había señoríos. Esos señoríos eran representados por unos señoríos más grandes, pero la diferencia acá es que sí había una separación entre lo que eran los organizadores y los preservadores del culto religioso y los productores de la riqueza. Sí, justamente es hacia allá donde tiene que conducirse esta tarea, porque entonces está la Edad Media, el feudalismo, el capitalismo como una respuesta de organización distinta, al tiempo que se está dando también una separación protestante de la Iglesia Católica. En ese periodo de tiempo, digamos, se están realizando el descubrimiento de otros lugares y la colonización. Sí, que es el expansionismo del espíritu de Occidente, vamos a llamar, el espíritu europeo, ya, porque con los descubrimientos vamos a saber que el verdadero Occidente era América, ¿no? Entonces, pero el espíritu, porque el espíritu de Occidente, ahora, pues ya conociendo este otro continente, ya fue el para acá. América. Pero ese espíritu europeo más o menos estaba viviendo precisamente estaba entrando como a una, pues sí, a nuevas formas de organización, por lo tanto nuevos sistemas de producción, empieza a surgir ya la moneda, los bancos, etcétera. Bueno, ya más despuesito, pero todo se está fraguando precisamente más o menos en esa época, tanto en Europa, acá en América pues más bien está la conquista, cosa que también va a dejar a ese pueblo católico español como un poquito relegado a ese desarrollo económico en el que sí entró los otros pueblos, sobre todo Alemania, Inglaterra, mismo Francia, al no estar tan
al ser cuna también del pensamiento liberal, ¿no? No por nada hoy se le llama neoliberalismo a lo que en sus orígenes era un capitalismo, ¿no? Ajá, que es esa fusión de esas ideas liberales con un claro método de organización socioeconómica que tiene el objetivo de la riqueza. Entonces, mientras Inglaterra se está separando de la Iglesia Católica y está dando origen a todo el movimiento, pues sí, protestante ya fortalecido, y también, como dices, Alemania, también por su parte, Inglaterra toma un camino distinto en la colonización de las tierras americanas en comparación con España, que España, no sé si lo estoy entendiendo, pero España toma de América, recibe, pero sigue entregándole a la Iglesia Católica, sigue intentando formar parte, porque además España en ese momento era el imperio católico, era uno de las monarquías más fuertes en pues Europa. A fin de cuentas era el imperio más fuerte de Europa, Ajá, enfrentándose al imperio más fuerte de América. ¿Y cómo es que los imperios más fuertes, el de Mesoamérica o de la Náhuac, o de la Náhuac, al encontrarse con el imperio más fuerte de Europa, no estaría sucediendo al tiempo que Hernán Cortés hace los movimientos de conquista y ya, como lo hemos hablado, de alguna forma rechaza el trono de Moctezuma? No es al tiempo que Carlos en España está recibiendo todo lo de América, pero tampoco lo quiere, o sea, está como entregando todo este poder a la Iglesia Católica, mientras que posiblemente Inglaterra va y coloniza otras tierras en América, pero ya tienen su propia forma de organización social, tienen su propia ruptura con la Iglesia, y por lo tanto esa riqueza va a venir a formar parte de la riqueza, a las arcas de Inglaterra, ya por no hablar de los piratas, y que también mucho del oro sí, que se enviaba de México a España cosa que tiene en también muy Inglaterra. claro los ingleses, ¿no? O sea, también Adam Smith, que es uno de los teóricos de la economía capitalista, que también de origen inglés, dice que a fin de cuentas los ingleses se quedan con el billete porque una mano divina, que es la mano de Dios, Claro. lo hizo así, y ahí quedó la riqueza en Inglaterra, ¿no? Si la traducimos, pues también esa mano divina movió los barcos. Raro, ¿no? Porque también los piratas son más bien conectados sí, con holandeses, pero también como con deidades más marinas, como por como ejemplo los vikingos, como culturas celtas, ¿no? nórdicos. Entonces también tienen otras, pues no necesariamente protestantes, ¿no? Claro. Creo que es algo que logró muy bien el protestantismo en Inglaterra, fusionarse muy bien con el misticismo celta originario de esas montañas o de esas partes del norte de Europa, ¿no? Entonces, podríamos decir que el capitalismo y sus orígenes están ligados a un vínculo con los celtas, con las deidades más primitivas y antiguas del norte de Europa, y que Adam Smith, bueno, que a mí siempre me ha parecido una gran forma, pero también muy simplista, de decir nosotros nos tenemos que hacer ricos porque sí, y siempre vamos a ser los ricos y ya. Esa mano divina de la que habla Adam Smith, sí pudieran ser esos espíritus que estaban hablando a través de la necesidad de generar o originar un sistema como el capitalismo, en donde se estaba protegiendo también, me explicabas, cooperar para que hubiera una riqueza que respaldara a todo un pueblo o a toda una comunidad, que sí, después de hecho, se convierte en que trabajen unos y otros no, ¿verdad? Las primeras grandes empresas que van a derivar en el desarrollo de la revolución industrial en Inglaterra habían surgido de las iglesias protestantes, de algunas iglesias que tuvieron todavía más tino, porque hay una especie de autonomía que manifiesta la ética protestante, ¿no? Aunque tienen mismos principios, aunque tienen mismos valores, su forma de organización, cada uno tiene como esa autonomía de irla puliendo, ¿no? De ahí que esa ética protestante consista en la
en que la comunidad tiene que buscar, producir sus recursos, le dan un papel importante también a los que estudian, investigan, porque también son parte de la comunidad para que sus aportaciones puedan ir desarrollando. Después, más adelante, Popper le va a llamar las sociedades del conocimiento. Esa ¿Sería sociedad, como el Calmecac? esas sociedades del, pues sí, el Calmecac, no solamente el Calmecac, sino toda la tradición toltecayotl. En sí misma la toltecayotl, o el tolteca, es ese hombre culto, así como lo traducen algunas personas que se han dado más a la tarea de investigar lo prehispánico y a lo mejor algunas corrientes más oficiales, otras no, pero a fin de cuentas sí coinciden en esa, pues cómo decirle, pues sí, en esa perspectiva de que ese hombre culto, ¿de dónde aprendió su cultura? Pues de la toltecayotl. Entonces la toltecayotl es esa forma de organización también racional. También por ahí Frank Díaz habla de centros de investigación, vamos a llamarle biogenéticos, o así le llaman, así le llamarían ahora a lo que antiguamente era un centro de investigación herbolario, yo supongo. Bueno, eso yo infiero. Un INIFAP de Ajá, herbolaria. donde ya se venían haciendo injertos y todo, como esto que nos platicabas de las rosas rojas de Castilla, Para que el se dan lienzo en el de Tepeyac, ¿no? Guadalupe. También habían producido el maíz, los alimentos, ¿no? Nosotros los conocemos a través del lenguaje mitológico, de la narración mitológica, pero racionalizándolas, haciéndolas nuestras, ahora sí que así como dice el maestro Balanquín, para superar ese quinto sol, o para darle, pues bueno, el quinto sol de Tomo ya se fue, para poder hacerse de ese sexto sol es esa apropiación que te permite inclusive este español mexicano, ¿no? O sea, el español mexicano tiene esa diversidad lingüística para poder atrapar este fenómeno. Y no lo tiene ni el español ni el colombiano. O sea, es también algo, por algo se da esa fusión, ¿no? Y si le hacemos caso a esto, pues entonces esas sociedades del conocimiento en el mundo antiguo eran esos laboratorios súper especializados de herbolaria, ¿no? Y también a la vez sus monjes que llevaban rituales, llevaban técnicas muy rigurosas y unas disciplinas, ese ascetismo, interesante, ese ascetismo que viene de la religión, vamos a decir que se desprende de la cultura toltecayotl y que la podemos ver al menos arqueológicamente o antropológicamente más claro con las culturas náhuatl, con la cultura maya. Ese ascetismo es una de las características también de la ética protestante. O sea, Ya. Tener lo cuando, suficiente. de hecho, inclusive el guardar, que es como un autocontrol, ¿no? Como reservar. Ajá, o sea, esa racionalidad, esa ética implica también el estamos haciendo todo esto, pero estamos también guardando, porque la riqueza también es preservar. No derrochar. Ajá, No repartir ahí todo. está otro punto. Y ese derroche es bien característico. Hay por ahí una película, bueno, es una novela bueno, que se llama El Capitán a la Triste, bueno, de este autor español, ahorita me acuerdo su nombre, plantea muy bien cómo Capitán a la Triste es español y ya participó en la conquista. Bueno, no ha venido a América, pero es un hidalgo, pues, de los españoles, que nos lo dibuja muy bien desde el Quijote. Y que Hernán Cortés, de hecho, el no ser el único hidalgo en la casa de Cortés era su papá. Entonces, era importante ser un hidalgo, ¿no? Y esos hidalgos que nos cuenta, ese capitán de la triste representa a un hidalgo y en un callejón se encuentra a un pirata inglés, porque bueno, ambos son piratas, ¿no? Y el pirata inglés le dice, bueno, ¿qué hace un español aquí en Inglaterra? Porque anda por ahí haciendo un trabajo que le pidió, por cierto, el Papa, ¿no? Y le dice que ustedes, dice, no puede ser una cultura. Arturo Pérez Reverte, hijo, le dice, ¿cómo puede ser posible, ustedes al derrocharlo todo, cómo puede ser posible que hayan tenido la riqueza completa en sus manos y al día siguiente perderla toda? Dice, porque nosotros los ingleses hemos sabido
Ajá. Ese derroche es muy español y Ajá, es muy y católico muy también. católico. También si uno voltea a ver actualmente Italia, el catolicismo ortodoxo de los griegos, España, pues España es el que sale un poquito más librado de una mejor economía y aún así tienen todos los problemas, inclusive vamos a llamarle de enfrentamientos porque tú hablas español y yo hablo vasco, o tú hablas Claro, a su interior. como lo que está Pero en la pasando en Unión Barcelona. Europea actualmente sí los consideran como los pobres, que todos Ujú. tienen que cooperar De hecho, para por eso sus Inglaterra se deudas. sale, porque dice, ay, no Ajá, manches, nosotros pone y pone dinero para nuevamente. esos y ellos lo derrochan, ahora ya están bien endeudados y ya no quieren pagar. Dice, ¿por qué vamos a seguir pagando de nuestros impuestos? Que suena lógico. ¿Por qué de los impuestos de mi trabajo que yo hago en Londres va a salir una lana para que un derrochador? Porque igual tampoco lo entienden, ¿no? Es una cultura distinta. Ah, Y eso entonces, también acá en México, pues también lo más preciado por estos europeos es el tiempo y aquí el tiempo nos sobra, lo derrochamos. el tiempo, los recursos y la Ajá, naturaleza. y En- bueno, pero sí hay una relación entre esa ética protestante y el y, ascetismo y el tolteca. ascetismo tolteca, por ejemplo, esta organización muy racional también como una sociedad del conocimiento, que es lo que quería decir hace Ajá. rato, que si lo apropiamos podríamos decir que sí, somos una sociedad del conocimiento, tan Y antigua como China, como la India, un poquito más o un poquito menos, eso ya es lo de menos, pero que ese también es un ejemplo, esos chinos y esos hindúes, a fin de cuentas, confían en sus sistemas de organización socioeconómica históricos, culturales, y ahorita, aunque tengan todos los bemoles que tengan o todos los problemas que tengan, son economías fuertes. me vienen Digo, dos, a fin de cuentas, desde un término capitalista, lo que interesa es la acumulación de la riqueza, claro, que es algo ese muy, reservar que también es dices. un tema muy debatible. Es muy, ajá. Veo dos cosas ya con respecto a los espíritus, que es una encomienda que ya me tomé muy en serio hacer en las tareas, la voy a intentar. En base a lo que estás diciendo, entonces podría ser que espíritus celtas o del norte de Europa, como los que inspiraban a los vikingos, como lo vimos en la serie, por ejemplo, estos espíritus como representados en Thor, Odín, todos estos muy primitivos del norte de Europa, de alguna forma están tomando dominio de la organización socioeconómica de Inglaterra e Inglaterra se los está brindando con todo gusto en la creación del capitalismo a través de sus orígenes protestantes. Es un reencontrarse y es un darle lugar, como decías, uniendo lo de antes y lo que en ese momento, no sé si estamos hablando de qué siglo, en el origen El del capitalismo, capitalismo más o menos. pues ya Sí, tendríamos que estar situados en el siglo XVI, sí, XVII porque es una prácticamente. respuesta. Si el feudalismo estaba en el siglo XIII ya comenzando su decadencia, Ujú. entonces tendrían que ser, ¿no? En el siglo... Sí, la reforma es Ujú. 1550 y algo, los primeros 50 años del 1500. Algo así, si no me Entonces, falla mi memoria. si los, Y, y sí, más o menos es cuando se dan las reformas. si los vikingos se toma en cuenta que también hubo comunicación o vínculos con Mesoamérica, y esto estamos hablando pues muchísimo tiempo atrás del siglo XV, pudiera ser que por eso Mesoamérica, estamos sondeando el terreno, tuviese tantos sitios en común en su organización social, económica, no como que uno le haya dado al otro la idea de qué hacer, sino porque juntos los espíritus desde entonces vienen organizando así a la sociedad. Son muy antiguos los movimientos del norte de Porque Europa también y Mesoamérica. esa racionalidad en términos un poco más profundos, vienen de la observación de los cuerpos celestes. Astronómica, ajá. Es también, en ese momento, es también un desarrollo de la astronomía inglesa. Siempre han sido observadores también del cielo. Y eso también tienen los hindúes, los chinos, y acá también. Claro, sí, en eso Entonces acá también coincidiríamos. hay esa, pues independientemente se conozca o no se conozca, no coincidan en el tiempo, así como dirían los chinos que no hablan del pasado, sino más bien todo está integrado. Nosotros creo que también teníamos esa, bueno, no sé si la teníamos, creo que está presente aún en la cultura. Esta idea de que todo lo resuelvo con la cinta masking
bien mexicano, creo que es parte, a lo mejor un ejemplo burdo de algo más complejo, que De la que ingeniería, está presente claro. en el ingenio mexicano. Ajá. Y de ahí viene esa racionalidad. Entonces, cuando eres capaz de construir un lenguaje que te explica los movimientos, como tú decías o como ustedes están viendo ahí con el maestro, que aquí los observatorios son los lagos, por lo tanto ya hay un punto de referencia distinto, un procesamiento diferente, un poco, pues una abstracción muy compleja que a lo mejor todavía ahorita ni en México ni en otros lugares terminamos por comprender. Y no sé, creo que no sé si se trata de comprender, pero de decir, ah, no, sí es cierto, es otra parte del pensamiento humano, es otro proceso de la mente, ¿no? Entonces, Entonces tenemos como, independientemente que los vikingos y Mesoamérica se hayan conocido, yo sí considero que estos espíritus tenían una comunicación, pero como dice el maestro, se llevan los espíritus de piquete de ombligo, donde quiera que estén. Establecemos relaciones entonces entre el capitalismo y la organización social de Mesoamérica porque había círculos de conocimiento que tenían lo suficiente para vivir y un poco más reservado. sí, que y a partir de esos círculos de conocimiento también incluyen el ritual, ¿no? Y eso iba a decir, y Ajá, y tienen es parte de la ética también de un pueblo o una una teocracia, civilización. porque Sí, le los llama la sociología, sacerdotes los historiadores de la religión le llaman teocracias. son los sacerdotes y los gobernantes y la religión y el control de la masa están muy ligados tanto en el protestantismo como lo estás planteando es el origen del capitalismo. Entonces en Mesoamérica también hay un origen de la organización social, de la economía, del estatus y de las clases, que además es muy marcado en Mesoamérica la organización de clases y la no movilidad de clases, y están inspirados en el politeísmo, en este caso en Mesoamérica. Y esas creencias en los dioses son los que mantienen al pueblo brindando un tributo, haciendo un sacrificio, yendo a guerras floridas, o sea, son los que mantienen el orden y los que Son los que están, mantienen el ritual. facilitan el movimiento. O vamos a decir que en términos muy mitológicos, representan la condición sagrada del mito, Claro. la mantienen viva, como mantener prendido el fueguito. Ajá. Entonces, Y mientras tengas prendido el fueguito, está funcionando. pienso en el pastor protestante o en los círculos cristianos en donde pues el pastor no solamente está encargado de los sermones y de conducir a la comunidad, sino que además tiene que inspirar un modelo de vida con su familia, y ese modelo de vida también tiene que ver con un buen estatus económico en el que toda la comunidad se está apoyando unos a otros para que todos tengan trabajo, todos tengan dinero y haya una reserva que contenga la iglesia o que contenga el pastor o el gobernante, el sacerdote. Hay un vínculo economía, organización social, dioses, tanto en el protestantismo, capitalismo, como en Mesoamérica. Y esto me hace establecer como ya demasiadas relaciones, como comenzar a pensar que en Mesoamérica éramos capitalistas. Pues bueno, primero, si vamos entendiendo que el capitalismo viene también de esa capacidad de organización racional, hay un ascetismo, hay una disciplina, que si la vas siguiendo el objetivo es la riqueza, que inclusive consideran que el estudio, el investigar nuevas cosas, el promover que una persona aprenda, eso va a redundar también en dinero. De ahí viene la idea de que las universidades, ¿no? Tú entras a una universidad y confías que la profesión que vas a estudiar ahí te va a dar también de comer. A veces el objetivo inclusive es terminar la carrera, y creo que ese es el problema, no se termina viendo como el medio para alcanzar la riqueza. Pero bueno, eso es discutible. Y si eso es más o menos el capitalismo, que es un sistema organizado, racional, que tiene sistemas de producción y técnicas de promoción de su ideología como objetivo último la generación de riqueza, viene la crítica socialista, ¿no?
El socialismo viene a decir que ese sistema de producción tiene su base principal en la mano de obra. En este caso, ellos le van a llamar la conciencia del obrero o la conciencia de clase. Y en la medida que este trabajador se dé cuenta que él es el que produce la riqueza del rico, entonces tiene que haber una repartición más equitativa. Sería como en este Pero lado... aquí se viene a decir que entonces el poder no es el capital, sino la fuerza de trabajo. En el socialismo, en la propuesta de Marx. Sí, en Marx y lo que el socialismo va a desarrollar sobre todo en la URSS. Y si lo entendemos así, bueno, ¿por qué hablo del otro modelo? Porque creo que sin los dos no se puede explicar el de acá. ¿El de Mesoamérica? Ajá. Hoy vemos aparentemente en sociedad, bueno, nunca he ido, pero lo que se alcanza a escuchar, parecía que China ha alcanzado una fusión interesante entre un autoritarismo imperialista y un capitalismo. O sea, ellos también pasaron por el socialismo y según ellos fusionaron el socialismo con el capitalismo y a su vez con su imperialismo, donde pareciera que está muy claro las clases, etcétera, etcétera. Si ellos logran fusionar esas dos cosas, bueno, le logran demostrar a Europa que son capaces de fusionarlo, entonces acá más bien ya había previa una fusión, porque aquí no tenemos el ejemplo actual de esa. Claro. Creo que todavía estamos en ese bonito proceso, en ese bonito proceso de salir de una crisis para generar un criterio distinto y en ese criterio propio saber que no solamente son pedacitos de lo que otros han hecho y que ahora me definen, sino son las cositas también que yo voy haciendo junto con lo otro y en este proceso me voy diciendo que soy yo, ¿no? Hay como una construcción de tu identidad. Entonces aquí... Mesoamérica era capitalismo, socialismo, sintetizado y más. Capitalismo no en el sentido del capital, porque aquí el objetivo era mantener a los dioses contentos. Por lo tanto, él sí había una prioridad teológica, vamos a llamarle así. Sin embargo, tenían claro que la población que necesitan para ellos seguir manteniendo el culto, pues necesita comer, necesita prepararte, aprender bien las técnicas de lo que debe de hacer, necesita ser disciplinado, si eres guerrero tienes que desarrollarte bien. Tienen claro también esa sociedad del conocimiento, es decir, tienen claro cuáles son las funciones de los partícipes de la comunidad o de la sociedad. Y eso tal vez... Esa es una conciencia de clase. Una conciencia también de clase, pero a su vez también un principio organizacional, pues no lo quiero decir capitalista, pero sí semejante. Es decir, si no producimos los alimentos, no mantenemos a la población. Esa es como la conciencia que tenía esa teocracia. Y esa sociedad del conocimiento, pues creo que les permitió precisamente esa organización de muchas culturas y muchas civilizaciones que podemos hoy ver en lo que podría ser la historia de Mesoamérica. Carlos Marx en el socialismo está proponiendo que el proletariado se dé cuenta de su papel importante para sostener a las clases que se encuentran por encima de él, ¿no? Digamos, sacando ventajas sin trabajar tanto, que los explotan, y que al darse cuenta el proletariado de su rol tan trascendente en esta economía capitalista, entonces podría adquirir la conciencia de clase, y la conciencia de clase le daría aspiraciones a movilidad de clase, a aspirar a no ser para siempre proletariado, ¿sí es así? Pues sí son clasistas, es una sociedad clasista la sociedad prehispánica. Ajá, porque ese sería otro punto. Si fuéramos socialistas en Mesoamérica, en el quinto sol, ¿no? Ahorita, no existiría ese clasismo. Entonces, esas clases sociales no estarían tan definidas. Pero sí había mecanismos administrativos que te podrían dar el linaje, como lo que hace la fundación de Tenochtitlán. O sea, los originales de ahí de Culhuacán, que es precisamente donde hoy está el ombliguito, Iztapalapa, que es por eso dice ahí que es el origen de la mexicanidad, los de ahí no tienen un señorío, por lo tanto no pertenecen a una casa, que era como el linaje, ¿no? Y ellos se dan cuenta que
que una de las formas de adquirir el linaje es que un varón se case con una princesa o la hija de un Aquí el linaje se representante de una adquiría casa. por las mujeres, ¿no? Ajá. Y entonces, si ellos se casan con las hijas de los que están de los señoríos de alrededor, y a partir de ahí van poco a poco granjeándose que les permitan fundar su casa. Que bueno, es muy larga bueno, no larga, pero son varios los detalles que no estoy contando hasta que se funda Tenochtitlán. Pero en ese sentido, por lo tanto, sí hay formas administrativas para pasar de ese estado de clase a un mejoramiento. Creo que de todos modos había como una forma, práctica en la vida práctica, que tal vez no somos capaces de representar todavía, pero en la vida práctica sí había posibilidades. Aunque ahorita los estudiemos y digamos, serán bien clasistas. Igual y sí, pero había procedimientos. Eso es más socialista. Así como esta especie de burocracia que terminó siendo parte del socialismo, donde si tú eras capaz de pagar el precio que te pedía la burocracia, pues también te podías mover y podías tener privilegios en cuanto a lo que te daban, ¿no? Sí, como la nobleza a la que tanto aspiró Hernán Cortés, y por ejemplo, que a veces ni el trámite burocrático ni conquistar otro continente te ayuda, porque es no y es no y ya, o sea, tampoco el trámite es tan claro ni de un lado ni del otro, ¿no? Ni en el capitalismo. Yo tengo mis reservas con el socialismo, pero bueno, esos ya son y por ejemplo, mis asuntos. ¿Cómo se daba el comercio? ¿O cómo se daba el intercambio de bienes y productos? Que es uno de los temas también de la economía. Llámese capitalista, llámese socialista, cada quien dará su versión. Pero para ser un poco gráfico, hay unas maquetas en el Museo de Antropología donde aparentemente representan lo que fue el mercado de Coyoacán y otros mercados o tianguis. Y te ponen que están los productores de varios, bueno, valga la redundancia, varios productos que eran cotizados. Algunos venían del sureste, otros venían del norte, y cada quien llevaba sus productos y se intercambiaban a manera del trueque. Pero era un libre mercado. Ajá, pero si alguien ha visto esa maqueta, en una de las esquinas llevan cargado a que es como el supervisor y que anda cobrándole la cuota en especie a cada uno de los vendedores para poderles tener su espacio de comercialización. Y ese a su vez era como el de Hacienda, llegaba y cobraba y eso se lo llevaba. No, los que hemos trabajado en un tianguis, hasta la fecha pasa un señor hasta el momento y te cobra, hasta el momento los tianguis funcionan igual. Funcionan igual, por eso se siguen llamando tianguis. Y ahí también se desarrollaron monedas, bueno, objetos que se consideraron como monedas, como puede ser el cacao, y que se convertía como en algo más estándar. Entonces, a su vez, esos que estaban organizando y manteniendo el culto, también a su vez generaban situaciones para la mejora de estos personas que son las que están haciendo vamos a llamarle la riqueza. Pero entonces estas personas que están desde el capitalismo en la clase social más alta, en el círculo del conocimiento, que serían, no sé, guerreros en Mesoamérica, sacerdotes, toda la clase real, todos los que están en la cima de la pirámide, los gobernantes, y que para el socialismo, pues me imagino que le llamaría el Estado y la burocracia, me diría Carlos Marx, estos privilegiados en los dos sistemas existen, tendrían entonces un vínculo divino en Mesoamérica, vivirían ascéticamente, aunque con mucha abundancia, pero teniendo lo suficiente y no teniendo acceso a un libre comercio ni a un... O sea, no era personal en este caso era... el representante a su vez había sido nombrado representante, que en él encarnaba la deidad. Por lo tanto, la deidad no necesita hacer riqueza, sino más bien los demás necesitan darle el tributo. Entonces, desde que nacías con una deidad o tocado por un buen tonalama o en una buena familia o con un buen linaje, o bueno, a lo mejor buscabas y lo adquirías, como en la historia de Culhuacán, que se casan con la princesa o la destazan, las versiones, pero entonces seguía habiendo
una condición de que los que mandan, mandan y los demás no, que era lo que enojaba tanto a los tlaxcaltecas y a los pueblos que se alían a Hernán Cortés. Esa opresión socialista Esa opresión capitalista, ¿no? o capitalista les pesó a los otros pueblos que decían, bueno, estamos produciendo nada más para esto, si de todos modos vienen y nos quitan a nuestra gente, y hasta cierto punto la moneda de cambio era el sacrificio, y ya no estuvieron dispuestos a pagarla. Y si recordamos la fundación de Tenochtitlán, bueno, o atrás, se supone que Quetzalcóatl se va porque no está de acuerdo con el sacrificio. Y los encargados del ritual, que en este caso eran los brujos, los chamanes, pues empezaban a hacer los sacrificios, ¿no? Y a su vez, bueno, esto les va a facilitar, pues inclusive llegar a ese poder. Pero por eso se va a Quetzalcóatl, supuestamente, ¿no? Entonces esa moneda a cambio que se le pedía a los otros pueblos, aparte de lo que producían, supongo que les pareció demasiado ya para seguir manteniendo al poder que en ese momento estaba, ¿no? Bueno, y regresando a los espíritus, yo me preguntaría, no sé si sea cierta esta frase que se le atribuye a Carlos Marx de que la religión es el opio del pueblo, o si es nada más pues sí, algo que se hizo popular y que no le corresponde a él. Y por ejemplo, ahí hay una diferencia. No somos socialistas porque el socialismo plantea un ateísmo, una laicidad. Exacto, aunque hagan de su mismo gobierno, de su estado, o de lo que ellos le llamaban su nomenclatura, su divinidad. Claro. Por eso surgen tiranos como Stalin, ¿no? Stalin, claro. O sea, y ahí está el tema es ruso. mucho poder para una sola ahí persona. Tendríamos que hacer todo un video sobre el tema del socialismo. Es tanto poder para una persona que a lo mejor acá lo resolvían diciendo es que no es una persona, es un dios. Sobre eso sí puede tener tanto poder. Pero acá ya estabas determinando que de todos modos eras una persona. Y cuando un ser humano tiene mucho poder, pues no le va a ser fácil hacer buen uso. Bueno, no sé si bueno o malo, pero hacer un uso que beneficie a los otros, no nada más así. En Rusia veo como un efecto contrario al de México, pero resultados parecidos en su población, que no era el tema, o en su situación actual, pero Rusia venía de una situación de zares católicos. También, pues la última casa católica fue que permaneció levantada después de esto que decíamos de las reformas en Europa. La última es, bueno, de todos modos la inglesa logró mezclarse con este capitalismo inglés o con este protestantismo, porque se separa de la iglesia romana, pero los zares rusos es el zar Nicolás, ¿no? Y que también creo que también la cortan en pedazos, ¿no? A la zarina. A la zarina. O a sus hijos, donde está pues la creo que a famosa todos, ¿no? Anastasia y todo esto. Pues no sé, algo bien sangriento hicieron al momento pero es la última casa, pues, vamos a llamarle, de la corona católica que queda ahí que también hay un Rasputín muy enigmático, muy místico, muy como no tan racional, no lo sabemos, o muy racional y muy místico también. Y bueno, después de esto es que viene la revolución y que viene todo el proceso bueno, veo a Lenin conduciendo a la nación, y después ya viene Stalin y todo lo que estabas mencionando sobre el poder que le da el socialismo, aunque lo sume en una tremenda situación de, pues no sé, de no tanto avance, ¿no? También de mucha, no tanta pobreza tal vez como con los zares, no tan marcado. Muy extraño, porque los inicios de ese socialismo sí logran ciertas cosas, de ser el país más pobre casi del mundo. En los pocos años del socialismo se convierte en las 5 primeras potencias económicas, y luego después también se convierten en productores del conocimiento. De ser un pueblo analfabeto se convierte en un pueblo muy educado y muy desarrollado. O sea, brillaban en tantos hasta aspectos. Cierto punto funcionó en su momento, pero también había este rompimiento, también esta idea de la familia que trae Lenin, ¿no?
donde la familia es el Estado. Entonces, si tú tienes un hijo, me pertenece al Estado. Entonces me lo traes a mí. Y en eso también había como una funcionalidad así, sobre todo en el pueblo náhuatl, en el pueblo azteca, donde el mismo gobierno tenía control de tu ser. Sí, Entonces, tomaba a los niños si en la para el disposición Calmecac. de estos años de nacimiento, tú tenías un hijo, aunque fueras de una clase, pero había nacido precisamente en lo que ellos estaban eh, predestinando, o leyendo más bien, que estaban advirtiendo en la lectura de sus piedras, pues iban y te lo quitaban y lo educaban ellos, ¿no? Claro. Y lo iban a educar porque pues iba a ser otra persona importante Y en así el culto. logró Rusia también ser una potencia en las Olimpiadas, los rusos, O bueno, sea, tremendos, así China también. la familia se convierte en el Estado. Grandes avances en pensadores, ¿no? En científicos. Y bueno, sobre el tema del Lenin toma el socialismo, que es aportación de Carlos Marx, que valga, dicho sea de paso y valga la nota, es también Carlos Marx en Inglaterra. Escribiendo su teoría económica. O sea, nuevamente es el espíritu que por cierto vive su en obra se llama El Inglaterra. Capital. El Capital, ajá, y La es sobre obra socialismo. económica que va a servir de fundamento de esta otra forma de organización socioeconómica. Entonces se llama El Capital, es escrita en Inglaterra, es apoyado por los espíritus y los amigos que él tiene en Inglaterra para poder sobrevivir. Y aún así en Inglaterra estuvieron el movimiento anarquista, del cual nunca se quiso mezclar Marx. O sea, mismo en Inglaterra hay movimientos muy radicales a lo mismo que estamos diciendo del capitalismo. A fin de cuentas, de hecho, sin Inglaterra no hay la independencia se hubiera quedado atorada. Acá el movimiento independiente en México, tras el asesinato tras el fusilamiento de Miguel Hidalgo, de Allende, se quedó un poquito, los insurgentes se fueron a las montañas, a Guerrero, allá, y hasta cierto punto se habían ya como desencantado de la posibilidad de continuar con el movimiento independiente, y en Inglaterra se van a conocer precisamente Francisco Javier Mina y Fray Servando Teresa de Mier. Y Vicente Guerrero y muchos van a volver a tomar las armas cuando se dan cuenta que este joven de 16 años, embelecido del espíritu de libertad y de independencia, viene a rendirle un culto a Miguel Hidalgo porque es para él un héroe. Y por cierto, también bien rara la historia de Francisco Javier Mina, porque él originalmente luchaba a favor del rey. Ajá. Pero por una confusión, como le pasó a Hidalgo, como le pasó a Cortés. Y después el rey nunca se enteró bueno, igual y sí se enteró, pero manda tomar preso al tío de Francisco Javier Mina, que es con el que aprendió de cuestiones de la guerra, ¿no? Y la familia Mina siempre había apoyado a la corona, y al darse cuenta que en lugar de ser apoyados, ellos son perseguidos. Y a partir de ahí rompen también con la corona, huyen a Inglaterra, y ahí en esos lugares en Londres donde se juntaban los que tenían el capital para poderle meter billete a los movimientos independientes, como vemos, esto fue toda una organización. No solamente se rompió con la iglesia, sino se fue rompiendo poco a poco con todos los imperios. Así como la independencia de México fue apoyada por el capital y Inglaterra, como le dieron asilo a Fray Servando y a Francisco Javier Mina para que se retomara otra vez la fuerza después de que Morelos fue asesinado. Y de ahí les dan el dinero para que viajen a Nueva York. En Nueva York están la otra parte del espíritu independentista que ya había logrado la independencia de las 13 colonias. Y ahí ponen más lana, viene ya con soldados, ya, un soldado internacionales, y llegando a México, Fray Servando es tomado preso, después va a ser fusilado, creo. Y Francisco Javier Mina alcanza a llegar hasta Silao, porque el objetivo de Francisco Javier Mina era volver a tomar la Alhóndiga. De hecho, por eso no es sencillo volver a tomar el mando aquí.
¿En Guanajuato? Porque a partir del asesinato de Francisco Javier Mina, nunca nadie se ha vuelto a levantar desde Guanajuato. Lo desaparecen antes de que mueva la rueda. A ver, Digo, entonces... en términos de un compromiso también que yo establecí con el grupo, ¿no? No es sencillo, desde este lugar no es sencillo sacar el primer cohete. Pues sí. Porque después de Javier Mina, nadie más. Nadie ha podido. Ajá. Pero llega ese joven y vuelve otra vez a animar el espíritu. Dicen, no, pues si él vino, ellos llegaron, tenemos apoyo y vienen los movimientos y continúa el movimiento de independencia ya liderado con Morelos. Y se logra, ¿no? O sea, después de Morelos, esto ocurre, si no me equivoco, después de la muerte de Morelos, todo estaba ya como apaciguado, ya nadie quería tomarlo. No, más bien ya es Morelos el que lo va a tomar. Bueno, se apacigua un poco después de la muerte de... Ajá. Y luego viene... Ah, sí, cierto, porque creo que cuando llega Francisco Javier Mina también se entera que al que viene a ver a Morelos acaba de ser fusilado. Y luego viene... ¿Qué necesitas, Luto? Y luego viene la independencia de los Estados Unidos, las 13 colonias, que de alguna forma, pues sí, todas sus ideas vienen de Inglaterra. Todas esas ideas de esos colonos molestos, pues son los pilgrims, ¿no? Los peregrinos que vinieron de allá y se organizan. Y esas ideas pues de libertad inspiran la Revolución Francesa, la Ilustración, todo este proceso que Miguel Hidalgo también se nutrió bastante de las 13 colonias y de los movimientos libertarios antes de 1810 para inspirar la independencia. Luego nos das el dato de Francisco Javier Mina, que también lo trae de Inglaterra. Y luego, pues la revolución también fue en gran medida sostenida por Estados Unidos, la revolución mexicana. Y las primeras petroleras también son unas inglesas y otras gringas. Claro. Y bueno, esto me hace pensar ahorita como a nivel de los dioses y de los espíritus, cuando decías que Quetzalcóatl se va y lo veo como indignado, como lo ponen, que se va por el oriente y se va triste, molesto, desencantado, avergonzado también cuando queda mal por el engaño de Tezcatlipoca, el pulque y todo lo que pasó. Pero esta ida de Quetzalcóatl, ¿por qué él no estaba de acuerdo con los sacrificios? Dices, entonces viene la era de Tezcatlipoca, que es la era de muchos sacrificios, sometimiento, todo lo que conocemos de los aztecas cuando llega Hernán Cortés. Podríamos decir que si entonces Mesoamérica tenía a la fuerza de lo que hoy le conocemos como capitalismo y también tenía muchos asuntos como del socialismo, aunque yo no sé qué le daría a Marx si decimos que una sociedad teocrática era socialista. Yo desde cuando escucho a alguien que dice que el Quinto Sol era socialista, siento algo, no sé, o sea, pobre Marx, y no, y yo aparte yo siento algo gacho porque yo no voy con Quetzalcóatl, pero mis respetos. Sí, de hecho, Quetzalcóatl era si fuera así, socialista y Tezcatlipoca es capitalista, ¿podría ser así? Con cierta tendencia, si lo quisiéramos llamar en términos europeos, su organización económica, Quetzalcóatl prefería más el movimiento socialista y Tezcatlipoca el capitalista. Pues sí, hay muchas sociedades que se caracterizan por tener, civilizaciones que tuvieron como culto al sol, que sí tenían una correlación con la riqueza. Pero pudiera ser porque a fin de cuentas, en términos muy dialécticos, como acá se veían las cosas también en esos términos, pues representaba lo mismo, ¿no? A fin de cuentas son hermanos, ¿no? Uh-huh. Y como son parte de la unidad, pues uno tiene una tendencia, vamos a llamarle, donde considera que ese desarrollo espiritual no se iba a dar con el sacrificio, sino con el ascetismo, con una disciplina más hacia lo que era ciertas conductas religiosas, o sea, vamos a llamarle cierta ética, más que una moral religiosa, no era una moral religiosa. Yo creo que también ahí hay como errores. Yo creo que sí había principios filosóficos y no religiosos. Claro. Ajá. Y de hecho, así como cuando les dicen a los budistas, es que es una religión, y ellos se molestan y dicen que no, que es una filosofía de vida. Yo creo que también ellos se molestarían si cuando conocen lo que para nosotros es la religión, dijéramos que había una religión prehispánica. Sería también como una mentada de madre a ellos, porque no era una religión, eran principios éticos con los cuales basabas tu vida, esta idea del rostro y del corazón,
donde tus acciones y tus principios tienen que ir encaminados y conectados con lo otro. Y este estado de conciencia generaba una cierta conducta, una cierta disciplina. A lo mejor en las familias que no tenían abundancia, de todos modos había ese culto. En alguna ocasión te leía los poemas que el padre lo que le tenía que decir un padre a su hija cuando ya iba a estar en edad de reproducirse, ¿no? Y que inclusive le decía que ya iba a tener la edad para poder gozar de los placeres del sexo, ¿no? No manches, eso no jamás lo dirían los católicos, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces había rituales para todo. A esto me refiero con una ética, que lo vemos como un ritual, sí, pero yo a veces lo pienso precisamente porque para nuestro tiempo lo religioso tiene ciertas condiciones que yo creo no alcanzan a definir lo que implicaba una teocracia en el mundo prehispánico. Y que Entonces, hay evidencia de que era una teocracia monoteísta en realidad, a sí, vamos a diferencia de decir todo lo que que se le hacía también creer había al una vulgo. claridad sobre en quiénes tienen que creer ustedes, también te la facilito, ¿no? Claro. Te facilito que creas en esta deidad menor porque no estás preparado para conocer el uno. Y Y en otra eso vez también lo volvemos a vuelvo las a ver, que las clases. clases entonces estaban Claro. definidas no por una situación económica, sino por una condición en cuanto a la relación con lo divino. Y esa relación con lo divino te generaba esa posibilidad de clase, ¿no? Si tenías que esa conexión con lo divino, pues sí te dejaban entrar al Calmecac, ¿no? Claro. Y Sí, de todos modos tienes una conexión con lo divino, ¿no? sí, sí, por Pero supuesto. no con las... Deidades mayores, deidades Ajá, menores no con o... ese principio de lo Ajá, uno, ajá. esa, ese lugar donde se integran todos o Todos. donde salen Sí, todos, ¿no? Como una fuente donde sí, emana sí. la diversidad. Sí, no con Tezcatlipoca rata, Tezcatlipoca araña, no con Tezcatlipoca en sus manifestaciones menores, sino con la gran oscuridad, Ujú. ¿no? Ajá. Entonces creo en ese sentido, bueno, pienso que en ese sentido sí hay también esa como diferencia de, si lo vemos como religión, dejamos de percibir que había principios éticos, es decir, toda una conducta diaria y una forma diaria de actuar, regida también por los tiempos, del día a la noche, de la muerte y la vida, o la vida y la muerte. Y eso generaba una buena ética en donde Claro, estaba de funcionando de conducirse en la vida conducirse. cotidiana Ajá, y entonces organizarse. creo que en ese sentido, mmm, aun que Quetzalcóatl y Tezcatlipoca son hermanos, sí hay estas otras formas, más, vamos a llamarle más, pues no sé, hasta cierto punto también más ascéticas, ¿no? Ujú. Que es el dominio de uno mismo, que es el contacto con lo que está a tu alrededor. No sé, principios que se le atribuyen a Quetzalcóatl. Y en los cultos que se le atribuyen a Huitzilopochtli, sobre todo, sí tienen que ver con la guerra, el sometimiento, el sacrificio, como los elementos que permiten ese ascetismo. Y creo que este otro ascetismo, el quetzalcoatliano, si lo pudiéramos decir así, o quetzalcalteca, yo creo que es más correcto, sería principios de ascetismo que sí buscan una abundancia, aunque la podamos llamar espiritual. Ajá. Y esa abundancia espiritual no puede estar separada de la abundancia de lo que le llaman en el capitalismo la riqueza. La riqueza. Y ya que hablas de la ética y del conducirse en la vida cotidiana y de cómo a través del mito y de la creencia en muy diversos dioses se permitía la organización social, yo no puedo, como maestra o como psicóloga educativa, no puedo dejar de pensar en la educación. Entonces, la educación, no, más allá de las clases y de quién aspiraba al Calmecac o al Calpuli, yo recuerdo que cuando realizaba la tesis me metí en estos sitios y evidentemente pues no había como mucho
no conocía yo quien sostuviera todavía. Entonces mis maestros pues les solicité demasiado como buena, haciendo honor a Cortés. Pero sí había algo allí que a mí me hacía pensar, porque hice la práctica en los tecnológicos, los institutos tecnológicos, y me toca en el agropecuario de Roque. La fortuna de estar allí, yo lo pedí, se me dio, y es de los primeros tecnológicos que atienden a la tierra, ¿no? Aquí en todo el país. Y al estar revisando su historia, pues caigo en cuenta que tienen fundamento en la educación socialista, en la pedagogía socialista. La pedagogía socialista está inspirada en Lenin. Lenin, como ya dijimos, pues es seguidor de Marx y lo implementa en Rusia. Y Rusia pues es un sitio donde se piloteó perfectamente la cultura, la educación, la pedagogía, el cuidado de la familia desde la visión socialista, y básicamente pues tienen muchos factores la pedagogía socialista, pero algunos de ellos tienen que ver con lo ascético que indicas, con la comunidad, con que se trabaje y se estudie, con que se realice trabajo real por parte de los estudiantes, en este caso cultivar el campo y no solo aprenderlo en los libros, y que haya frutos de la propia escuela que les den para sostener a su propia escuela, y que haya un involucramiento de todos los actores de la comunidad educativa, padres, estudiantes, maestros, directivos, todos trabajando el campo para sostener al tecnológico, para que de ahí sacara su propio sustento. Y qué mejor educación que el trabajo. Entonces, cuando estudiaba yo esta parte, veía que muchas cosas en la realidad no No, pues no funcionan. funcionaban, y no había cómo hacer que funcionaran, porque el sistema político y económico en México es capitalista, o eso ha pretendido desde hace mucho tiempo, o así hemos funcionado, ¿no? Entonces, los tecnológicos y la educación pública, llegué a la conclusión de que tenían un grave conflicto, porque trabajan bajo la visión del Estado, la burocracia, y muchas situaciones de la pedagogía socialista, pero está aplicada en un modelo de país que pretende ser neoliberal, o que está dentro del modelo neoliberal o en vías de desarrollo, como le queramos decir, y chocaba y hacía que no funcionara la educación como se pretendía en los documentos, porque eran de inspiraciones distintas. Sin embargo, bueno, en esa investigación yo me doy cuenta que sí es aplicable, sí hay formas de hacerla funcionar, sí hay maneras. Y ahora pues me doy de topes porque estoy metidísima en la educación pública y lo hago con gusto, pero el México actual, más allá de la educación, ¿tendría oportunidad de funcionar con los dos modelos? Si quisiéramos dar el salto al sexto sol, ¿valdría la pena generar un sistema económico? No sé si renunciar a la banca mundial, como ya lo decíamos de López Portillo, pero ¿valdría la pena proponer un modelo en el que estuvieran involucrados ambos? ¿Funcionaría? ¿Cuál sería tu opinión al Pues yo respecto? creo que todos viene funcionando desde hace rato en México. Por ejemplo, no todas las comunidades indígenas son iguales, pero en algunas en Michoacán la riqueza es importante, tan importante que son comunidades muy ricas, a partir de su misma artesanía, a partir de su trabajo con la tierra. En lugares como San Juan Chamula también hay indígenas muy ricos y armados también. O sea, está funcionando. Está Esa no es una funcionando. pregunta. Están aquí Ajá. ya Y si sintetizados los dos volteamos, modelos. y si volteamos y vamos al DF, de repente hay lugares donde, dadas las circunstancias económicas, han forzado a regresar a esos. De hecho, ya hay mercados de trueque otra vez. Creo que más bien estamos, en términos marxistas, nos correspondería estar empezando a tomar conciencia de esa situación real que ya está presente. Más bien tenemos un sistema de organización socioeconómica mucho más influenciado por lo que en otros países funciona, que no nos deja, pues no sé si no nos deja, más bien no termina por embonarse en lo que es la realidad social en la que estamos viviendo, ¿no?
yo no soy de los que yo no creo que más bien sea la sociedad la que tendría que estar más madura para que tengamos un mejor gobierno, ¿no? Yo creo que más bien ahorita es claro que el gobierno no está siendo esa piedra del centro que permite el movimiento de las otras. Más bien hay como un poquito de, pues no sé si desconocimiento, eh, no sé si un desconocimiento, no sé cómo decirlo, de por ejemplo, vemos los proyectos educativos y de repente la primera pregunta es, bueno, ¿y en quién estaban pensando, no? En realidad estaban pensando en un alumno mexicano y ellos te van a decir que sí, que fueron a varias escuelas, pero la realidad del modelo es que está respondiendo más a otras necesidades globales Sí, que como no la están necesariamente OCDE, aquí. ¿no? Y Ajá. que estamos O hablando por de... ejemplo, todo el mundo diciendo, ay, la novedad de los nuevos principios pedagógicos, del nuevo modelo. Y los revisas, es la lista completa de los principios de la Organización Mundial de la Salud. Los convirtieron en acciones educativas, ¿no? Sí, Cuando se supondría que estamos por... trabajando para quedar bien en Ajá. organizaciones internacionales y lo estamos trabajando con la mayor masa de menores, que es la educación pública. Y a lo que voy es que creo que de todo modo la realidad está funcionando en términos de quizá una relación de equilibrio casi perfecta entre lo que es comunidades y lugares en la República, sean o no indígenas, que se están organizando comunalmente, socialistamente, porque las condiciones y el contexto así te lo está indicando, y otros lugares que a partir del modelo capitalista, como por ejemplo Monterrey, Nuevo León, que tienen como muy clara Riqueza. ese trabajo diario, ahora este otro proyecto, ahora invierto acá y hasta cierto punto sabemos que el protestantismo influyó más en el norte, Claro. porque estamos pegaditos a Estados Unidos. No, y fue el motivo por el que se Y quedaron eso con la mitad del también, y país. eso también implica que haya conductas de organización socioeconómica distintas. Entonces, si realmente creemos que este país es la unión del norte, del centro y del sur o sureste, sí hay esa condición. Sin embargo, creo que a veces el modelo socioeconómico del que nos hablan los medios y del que habla el gobierno, prácticamente nada más está en algunos lugares de la República. De todos modos hay lugares que viven o familias que están viviendo de lo que se manda, de las mesadas de dólares que están mandando pues los mexicanos que también están buscando ese desarrollo económico en una sociedad, vamos a llamarle capitalista, neoliberal, y de todos modos de ahí viene la lana que termina pagando para poder seguir paseando a la Virgen, hacerle su fiesta, ponerle su música, para seguir manteniendo vivo el ritual. Entonces, Sigue siendo Inglaterra y ajá, sus hijos los que nos dan bastante. no Y siguen. bueno, aprovecho el paréntesis para decir, ay, entonces con razón la reina Isabel tiene el cetro, me parece que dijo el maestro, tiene el cetro de Moctezuma. Sí, por O eso sea, pues también tanto les debemos que apenas está las, bien ahí. si le hago caso a algún tipo de información que he leído, pues los tibetanos, el Dalai Lama no viene por casualidad a México, sino porque consideran que puede ser su segundo hogar en caso de que los chinos terminen por decirles ya estuvo, ¿no? Ahora sí ya me lo... Digo, cosa a la que están todos los días expensos. Y el otro ombligo, pues México, ¿no? Entonces sí hay una situación, pues más bien de toma de conciencia de la condición, el lugar donde estamos, de lo que somos, para poder entonces considerar que independientemente sea capitalista o socialista, esta cultura, esta sociedad, tenemos una memoria que nos permite embonarnos perfectamente a lo que hoy es la situación. A fin de cuentas, ¿quién aprendió más del socialismo? El Pues el capitalismo. capitalismo. Entonces el neoliberalismo, ya te la respondo más fácil. Si de todo modo nuestro modelo es neoliberal, estemos o no de acuerdo, Estamos el asimilando. neoliberalismo es la fusión de las mejores tesis económicas del socialismo en términos de teoría económica Sí, sí. con lo que era la antigua teoría Capitalista. capitalista, ¡fum! ¿Entiende? Y por eso vienen las sociedades de crédito, las sociedades cooperativas, que le funcionaron a los socialistas, las meten acá, y hasta cierto punto hoy en el mercado global
se trabaja mucho con principios socialistas. Y quien no entiende eso hoy en la economía global, entonces no está siendo parte entonces no sabe de dónde En viene Mesoamérica no somos el fortalecimiento del ni capital. capitalistas ni socialistas. Somos y hemos sido neoliberales desde hace mucho. Moctezuma es un neoliberal. Es capaz de entregar el trono. Claro, sí. Tiene claro que acaba Sí. lo suyo, Sí. que ahora tiene que venir el otro. Él está entendiendo el mundo global. Está diciendo que tenga que entrar lo que tenga que entrar. Va a romper los usos y costumbres, pues necesitamos romperlo. Pero pues lo que se va a fusionar de todos modos va a ser la garantía de la permanencia de esto. ¿Y por qué es capitalista? Porque el capitalismo tiene una virtud que en su momento no tuvo el socialismo. A lo mejor para los socialistas no sería el vicio más grande del capitalismo, que es, no me interesan tus posturas. Yo te absorbo, te necesito como me contraríes, te necesito como crítico para seguir como creciendo. Como antítesis para sintetizarte. Necesito que me niegues para seguir existiendo. Claro. Y en tu desencanto y en tu fuerza para eliminarme, me alimentas y me haces grande. Y el socialismo tenía muy claro a quiénes no. Claro, sí. Entonces ese principio incluyente. No es casualidad que no esté en que Alemania. Bueno, no le podemos decir Marx incluyente desde lo humanista. Porque en realidad no es humanista, no, ese rollo es despiadado el capitalismo. Es despiadado, es como... Tan despiadado como se era Mesoamérica. Por eso también otra sociedad religiosa muy rica son los judíos. Que también son despiadados. Sí, ellos dicen, por ahí en una novela de un ruso, dice, pues si usted le estaba vendiendo todo esto ayer a los franceses que vinieron a invadir, ayer ahora me lo está vendiendo a mí, y luego a los polacos, y luego a todo el mundo le vende. Sí, pues a mí lo que me interesa es vender. Claro. No me interesa que lo que vas a comprar vas a eliminar al otro. En otra novela de todos modos, el que me consumas a mí, claro, aunque me lo quites, aunque no me lo pagues, aunque yo te lo fíe, pero eso me garantiza que estoy bien con las diferentes partes. Y en otra novela que nos ponía el maestro a leer, que nos solicitó el maestro que leyéramos, a mí lo que más me impresionó, y bueno, qué triste, pero qué bueno, fue como un judío le vendía burritos con anticipación, compró todos los burros del pueblo para vendérselos después al triple o mucho más caros a su propia gente judía que echaron del pueblo y que pues no que los tenían iban a necesitar ya para cómo llevarse irse sus pertenencias. Entonces no es nada más quedar bien con todos los demás, no, es hago negocio hasta mi claro, gente. Claro. Si tengo que ir a empeñar a mi familia, pues no sé, yo en la parábola esta de la parábola de Salomón, no me acuerdo, donde le pone el reto de que si crees en mi Dios le pide si tú de verdad crees, tienes fe en mí, ¿harías lo que yo te pida? Sí, pues entonces asesina a tus hijos, ¿no? Sí. Entonces, los asesina, le vale madre, ¿no? No, y aparte... uno los diría, los asesina, le vale madre. Pero se arrepiente, ¿no? Porque pensó sí. que Dios los iba a salvar. Ajá. Entonces de todos modos, si te tengo que pedir que te mueras para seguir sobreviviendo lo judío, no importa. Y eso es una conciencia bien profunda, a fin de cuentas. Entonces... Y bueno, en ese sentido, pues, esta analogía que hago entre Moctezuma y el capitalismo es que él sí tiene esa condición de integrar, por eso repetía, no humanos, porque estos se integran, pero no porque te vayan a dar un lugar, sino que eso los fortalece. Si yo vengo e invierto en tu país y exploto tus recursos, no te quejes, de todos te estoy dando trabajo. Y para ellos esa relación es, estoy pagando lo que me llevo. Entonces, veo tres cosas para ir finalizando. Y Moctezuma sí lo ve. Sí. Integra. Y dice, de todos modos, ahorita vienes a aniquilarme, pero me vas a hacer más fuerte. Claro, por supuesto. Por eso dices que Moctezuma es neoliberal.
Y bueno, veo algunas cosas, aparte de que pues con razón la reina Isabel tiene el cetro de Moctezuma, ahora que lo dices, pues sí, es el gran neoliberal de hace Es el 500 que permita años. que se fusione todo lo que hoy Claro. existe. Y siguiente, bueno, Inclusive los palacios que construyeron con lo que todo, América que se tamuanche les ha todo, que se compartido. parta y continúe, que siga el vínculo. Otra cosa que alcanzo a percibir es, entonces México tiene muchas más tendencias neoliberales, que es una asimilación de lo mejor del capitalismo con lo mejor del A socialismo fin de y cuentas, siempre nos gusta o no nos absorbiendo, ¿no? gusta. Absorbiendo lo que llegue, absorbiendo a España con su influencia De hecho, el árabe, gobierno de con su López influencia Obrador se judía. presume de izquierda Allá iba. porque es progresista. No, allá iba. Entonces, a ver, Y, un y el primer gobernante. capitalismo, su bandera era desarrollo y progreso. Sí, Ahora eres de izquierda progresista, es algo no, y así en pedagogía es todavía interesante. más retrógrado, porque en pedagogía es la pedagogía positivista la que defiende el progreso y la tecnocracia. Entonces, el positivismo va a alimentar al capitalismo. Entonces, cuando alguien se dice un gobernante progresista, no solo estamos hablando de hace mucho tiempo y de algo muy pasado de moda, sino de algo tan estático como es el positivismo, con todo el respeto que me merece, que va a alimentar al capitalismo. Pero allá iba. Entonces, un gobernante que llega a un sitio de poder de una Mesoamérica neoliberal, ¿cómo puede decir que está en contra del neoliberalismo y pretender el éxito? ¿Cómo puede estar tan confundido en los términos? ¿Cómo? No, no me lo respondas, digo, porque aquí nos vamos a meter en grandes honduras con las personas que nos puedan estar oyendo, escuchando, pero a mí me acabas de dar una tranquilidad en mi alma. No es nada más que yo sea partidaria de Tezcatlipoca, que esté en contra de todo lo que brilla y que el sol me lastime los ojos. No es nada más que no me gusta esta tendencia socialista, no es nada más que vea que no se manejan muy bien los conceptos, que hay confusión allí muy grave, sino que además, si México tiene fuertes tendencias neoliberales, y si Moctezuma así lo asumió, así asimilamos a lo español, a lo árabe, a lo judío y a todo, y aquí andamos, entonces, ¿cómo puede alguien, yo lo veía como excluyente, yo decía, ¿cómo puede ser tan excluyente alguien que pretende llevar a una nación tan diversa? Ya lo dijiste tú, donde al mismo tiempo el indígena y el regiomontano están trabajando cada quien en su forma, su sistema, y los dos se están enriqueciendo comunitaria o individualmente. Pero, ¿cómo esa diversidad puede pretender que va a tener un solo representante en alguien que se le confunden los conceptos y que además no es, que tiene un discurso muy excluyente y que además de todo esto no se da cuenta que está llegando al cargo más neoliberalista, hablando tan mal todo el De lo tiempo mismo que del hoy neoliberalismo que hace. alimenta, ¿no? Pues va a Ahí es estar, donde yo digo, bueno, por andarle huyendo a los pendejos acabo siendo liderada por uno, pero pues ya es con lo que yo quisiera cerrar. Me has dado tranquilidad en mi corazón y en mi alma de que de cualquier forma lo que está aquí es mucho más fuerte de lo que pues a lo mejor me cualquier... atrevo ya que tú dices cosas del presidente de todos ustedes. Yo a veces, ahora que se van a cumplir 50 años del movimiento estudiantil Uh-huh, y la matanza de uh-huh, de Tlatelolco, Tlatelolco. y que está ahorita en todos lados están haciendo recuentos, y que ahora más que nunca hay más fotos, pues, ¿no? Entonces, no se estaba viendo, dije, ¿y qué hubiera pasado si esa misma fuerza espiritual de esa juventud hubiera estado más inspirada por situaciones de izquierda, bueno, prehispánica, no sé, porque lo que inspiró a estos jóvenes era Che Guevara, la primavera de Praga, los Mao. Mao, una serie de cosas que no, una serie de entes que no eran de aquí, que por lo tanto no te iban a dar resultado aquí. ¿Qué hubiera pasado si nos conectamos? Pues probablemente no hay una matanza, sino hubiera sido el inicio de una O nueva era. brincamos al sexto sol, ¿no? En una de Ujú. esas, o se le abona. Porque, y creo, y no porque considere que el 2 de octubre del 68 no tiene un sentido cultural histórico, sino más bien siempre me he preguntado cómo el momento en que había una conexión entre los jóvenes, sin internet, por ejemplo, este, no fuimos capaces
de alcanzar a conectarnos con algo más de acá, con una fuerza que si ya la teníamos, porque de todos modos estábamos mirando hacia afuera, no hacia adentro. Y creo que eso al final le cobró su factura a los jóvenes. Una especie de como desencanto, ¿no? Y creo que esa es la izquierda en México, ese es el socialismo en México. A fin de cuentas, la justificación de Díaz Ordaz es que hay unos rojillos socialistas que vienen aquí a querer mover, ¿no? Habría ahí a lo mejor Pero, que hacer otro video sobre la diferencia entre socialismo, comunismo e izquierda, ¿no? y entonces desde ahí vamos como un poquito, hasta cierto punto confundido, porque tal vez si tomamos elementos como lo hizo el capitalismo en su momento, esto sí les funcionó a los socialistas. Hay que asimilarlo. No vamos a decir que somos de izquierda, ¿no? Pero, o no vamos a decir que somos socialistas, pero refundamos nuestro modelo socioeconómico. Y creo que en ese sentido también los judíos han sido muy socialistas hasta cierto punto y hoy son capitalistas. Pues ojalá, o sea, podamos asimilar. Creo que el siglo XXI, cosas. las organizaciones socioeconómicas del siglo XXI se caracterizan y se tienen que caracterizar por entender muy bien la fusión de estos elementos. Y esa fusión no se puede dar juntando los dos, sino que esa fusión se te tiene que dar desde adentro. Claro. O sea, estos son los principios y esto es una forma de organización socioeconómica que ya funciona aquí, revitalizada con esto del capitalismo, revitalizada con esto del socialismo, ahora entendida de esa forma. Y creo que eso es una chamba que, más que estarse construyendo en la academia, es una chamba que estamos tejiendo todos los días como sociedad. Trincheras. Pues te agradezco mucho. No, pues yo le agradezco, no los saludé al principio, les mando unos saludos. Oye, y otra nota, les agradezco ahí al maestro Balanqui. Antes de tu agradecimiento, hace rato decías, por eso se dice, y como con un gesto así un poquito de desdén lo sentí, por eso se dice que ahí es el origen de la mexicanidad. Podríamos, ¿no te referías a qué? O sea, sí hay que darle su lugar, ¿no? Por supuesto, a Iztapalapa y al ombliguito. No, pues yo digo, por eso es importante, ¿no? Porque es el corazón no sería posible de la nada mexicanidad. de esto. Sí. Es un debate. Por favor. Ya en algún momento con un extranjero Pero te refieres como me metió esa mala idea en la cabeza de por qué este país no se llama Pero explica Maya, por qué, exacto, porque Mayapan, y sí se llama México. Exacto, o sea, la idea a la que Roberto se refería se dice que ahí es el origen, pues porque Roberto hace tiempo trae un debate de si debería ser maya, reconocido el mundo maya como el origen de la mexicanidad, que se quede así claro nada más para que no se piense o no se interprete de otra forma. No, sin Culhuacán no hay presente, ¿no? Pero bueno, hay que hacer otro videito de esa charla con el croata y creo sobre que el mundo maya. eso es importante, que el centro de trabajo del maestro sea ahí. Yo creo que él más que yo tiene esa conciencia. Gracias, Roberto. No, pues gracias a ustedes.